Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 10 de la asignatura Cátedra de Paz, integrado por Javier Farfán, José Luis Buitrago, Carlos Medina y Jorge Ernesto Maldonado. Nosotros nos encargamos de analizar lo que fue la masacre del 6 de diciembre de 1928 en la zona bananera del Magdalena. Vamos a mirar los acontecimientos, los detalles del suceso, los actores que intervinieron e impactos que se produjo. Esto pues cabe aclarar que no fue la primera masacre que hubo en Colombia, primero hubo una de los artesanos en Bogotá y otra que fue por trabajadores de la Oil Company en Colombia. Esto solamente radica a partir de protestas de los trabajadores de la zona bananera para que le legalizaran sus prestaciones, todos sus contratos laborales, ya que la compañía, la Unifruit Company, no quería contratar directamente a los trabajadores, sino hacer una subcontratación por terceros. Por este hecho, ella no se responsabilizaba de las condiciones laborales que eran muy deficientes para todos estos 25.000 trabajadores de la zona bananera de Magdalena, por lo cual ellos se hicieron una huelga con más de 25.000 empleados hacia la compañía, la Unifruit Company, como les dicen, y todo a partir más o menos del 19 de noviembre de 1928, que empieza a surgir toda esta huelga. Eh, como autores estaban los trabajadores, fueron los trabajadores de la huelga, la Unifruit Company, el Estado, el Ejército Colombiano, lo del gobernador del Magdalena también, los sindicatos de los ferrocarriles, los puertos de Barranquilla, de Magdalena y de Santa Marta, y la prensa del Magdalena y de Bogotá, también autores como la policía y el Consejo de Ministros en esa época. Entonces, por dicha de estas cuestiones, ellos quisieron hacer la huelga para mejorar sus condiciones laborales, como les decía, porque ellos no tenían privilegios como los tenían los otros contratados, que estaban contratados por la compañía, la Unifruit Company, pero los de la zona del medio Magdalena no estaban contratados bajo esta empresa. Por eso se realizó esta huelga, que más adelante vamos a decir cómo sucedieron los hechos y los detalles del suceso y los impactos que se produjeron por causa de a causa y desplazamientos de esta problemática. El contexto sobre la masacre de las bananeras ya nos lo entregó nuestro compañero Jorge. Sin embargo, hay dos actores importantes y fundamentales en todo este cuento de la masacre de las bananeras. Uno de ellos, un escritor famoso para Colombia, Gabriel García Márquez, y otra persona también muy influyente en el país como el señor Jorge Luis Gaitán. El primero, escritor, él contextualiza de alguna manera novelesca lo que sucedió en la masacre de las bananeras, sin estar muy alejado de la realidad. El otro lo hizo público un año después de esto en el Congreso de la República. Ambos coinciden en que los hechos no son realmente como fueron contados. Hay muchos más actores involucrados, muchas más situaciones que se dieron dentro de la masacre, en donde están involucrados, como ya lo dijo Jorge, la parte de los sindicatos, la parte de los empleados, la parte de las empresas internacionales que trabajan en nuestro país. No estamos lejos de ver exactamente lo mismo que sucede en este momento. Las empresas multinacionales empoderadas en nuestro país y el gobierno permitiendo que esas empresas hagan un tipo de contratación muy diferente al que nosotros tenemos como empleados. Sin embargo, no es todo culpa de las empresas que trabajan en nuestro país, es mucho más culpa del gobierno que permite que estas compañías ofrezcan unos salarios importantes a los empleados y ellos no lo comuniquen a las personas que trabajan con ellos. De esta manera la subcontratación a través. Cordial saludo. Continuamos hablando con la masacre de las bananeras. Esto se desarrolló en la Ciénaga de Magdalena. Esto pasó en 1928. Todo empezó fue por una empresa estadounidense que llega a Colombia. Primero a los trabajadores les tenían trabajo por destajo, por lo que se alcanzaron a hacer en el día, y pues al comienzo tanto los trabajadores como los empleados se sentían a gusto. Con el transcurrir del tiempo, eh, ya los trabajadores empezaron a exigir mejores condiciones laborales porque pues
se dan cuenta que ya no era lo mismo. Entonces, cuando se crea un sindicato que representaba a todos los trabajadores para exigirle a la compañía norteamericana unas mejores condiciones laborales para cada uno de ellos. En, en esto en el pliego, ellos tenían un pliego y en ese pliego tenían 9 puntos, donde debatían pues mejores condiciones laborales, salud, entre otros. Todo esto, al pasar todo esto no se llegó a una concertación y se declaró una huelga. La huelga duró un mes, ya cuando el gobierno de Colombia entró el 4 y el 5 de diciembre decide intervenirla porque pues ya estaba afectando mucho a la parte empresarial de los americanos y el gobierno decide atacaba a todas esas personas que están haciendo la huelga y es donde se viene la masacre de las bananeras. Esto lleva a que se declaran más de 200 personas muertas, pero solamente aparecieron 9 personas muertas en el parque de la Ciénaga de Magdalena, donde esas 9 personas significaban que eran los 9 puntos del pliego que estaban reclamando. Cordial saludo, mi nombre es José Luis Buitrago Reyes y a continuación daré una pequeña introducción a lo que está haciendo mi compañero Carlos, que fue sobre la masacre de las bananeras, y posteriormente daré respuesta a la pregunta de problema. Bueno, entonces, pues continuando con lo que decía mi compañero Carlos, pues este evento de las bananeras sucedió en 1928 en Ciénaga Magdalena. Pues fue un evento muy trágico porque miles de trabajadores bananeros fueron asesinados por fuerzas paramilitares y los paramilitares pues han dejado una huella en este ambiente pues laboral. Eso tuvo pues un impacto muy profundo en la sociedad colombiana, pues dado que se convirtió en un símbolo pues de lucha por los derechos laborales y de la justicia social. El conflicto pues armado en Colombia ha sido una realidad que durante décadas ha sido alimentado por muchos factores, pues incluyendo la desigualdad económica y por el poder pues que se ha tenido y la influencia del mismo. El control de los recursos humanos. Entonces, para el proceso de paz, pues se ha venido pues dando un esfuerzo en todas estas décadas posteriores con el fin pues de que esta masacre sea como un recordatorio constante de la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia y asimismo buscar soluciones pacíficas en los conflictos. Pues a continuación pues daré respuesta a la pregunta: ¿cómo es el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia y cómo este contribuye a la construcción de la cultura de la paz? Bueno, pues haciendo acotación a lo anteriormente mencionado, pues estamos que el proceso de paz es un conflicto del cual pues hemos venido construyéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es como reflexionar también esa parte como del pasado, comprender las causas y el por qué ha sido el conflicto, y así mismo buscar soluciones para evitar futuros conflictos al reconocer y recordar el sufrimiento y las violaciones de los derechos humanos. También se tiene que promover la responsabilidad individual y colectiva para que estos mismos no se den en un futuro, y asimismo garantizar que la justicia pues que prevalezca ante todo esas circunstancias. Y pues ya para concluir, pues la memoria de Colombia histórica tiene que contribuir a la sociedad en conjunto, ya sea que éste impida negar la existencia del conflicto al lado, sino hacerla partícipe y reconocerla a sí mismo en el camino que se debe lograr hacia la paz. Y la superación de este conflicto también demanda muchos recursos adicionales, no solo de la parte colectiva, sino también de la parte individual. Y pues que la idea es que estos conflictos pues vayan cesando y así mismo pues darle una solución pacífica a los mismos en la reconstrucción de estas condiciones de la paz, y pues que sea una paz afectiva y plena. Muchas gracias.